nació en una familia común en una pequeña ciudad provincial. Su padre era ingeniero en una fábrica local y su madre enseñaba historia en la escuela secundaria. Desde niño, John mostró habilidades excepcionales para las ciencias exactas y un interés genuino por entender cómo funciona el mundo. Podía desarmar diversos mecanismos sin fin, girando y manipulando las piezas mientras comprendía su esencia. A pesar de los modestos ingresos de sus padres, siempre estuvo rodeado de amor y apoyo, lo que le ayudó a desarrollar un carácter en el que la perseverancia se combinaba con la confianza en sus propias fuerzas. En los primeros años de la escuela, John a menudo destacaba por su iniciativa. A veces organizaba pequeños negocios de reventa de adhesivos raros entre sus compañeros de clase, otras veces inscribía a sus amigos en círculos científicos. Su madre veía en él una verdadera vena emprendedora y, aunque le preocupaba por él, aún así fomentaba sus aspiraciones. Su padre, siendo una persona más práctica, a menudo gruñía y recordaba que sin esfuerzo no se pesca el pez en el estanque. Sin embargo, también respetaba la determinación de John. En su adolescencia, John mostró interés por la programación. Comenzó a participar en concursos a distancia y a adentrarse en el mundo de las startups tecnológicas. Tenía solo 15 años cuando escribió su primera aplicación sencilla. Aunque no le generó grandes ganancias, le dio la comprensión de que se puede ganar dinero incluso estando en su habitación, siempre que haya internet y una buena idea. Esta idea se quedó firmemente en su mente, lo más importante es la idea, y los recursos, el tiempo y el éxito vendrán con ello. En la universidad, donde John se matriculó en la Facultad de Matemáticas Aplicadas, también intentó incursionar en los negocios. Se ocupaba tanto que apenas tenía tiempo para prepararse para los exámenes. Sin embargo, sus startups, o mejor dicho, una exitosa entre 10 fracasadas, empezaron a generar buenos ingresos. Pronto, su nombre apareció en un artículo de un portal regional que hablaba sobre el joven talento que estaba creando productos de software prometedores. Después de graduarse, John se mudó a Washington. Al principio fue gerente de productos en una gran empresa de té, pero pronto se dio cuenta de que quería más. Quería tener su propio negocio y seguir su propio camino. Reuniendo un equipo de varios programadores y conocidos inversores, fundó su propia empresa, que con el tiempo se convirtió en un grupo empresarial. La compañía no solo se especializó en soluciones tecnológicas, sino también en inversiones inmobiliarias, comercio minorista y otros sectores. Con los años, el negocio de John solo creció. A finales de sus 30 años, ya figuraba oficialmente en la lista de millonarios regionales. Y pronto se hizo conocido en todo el país como uno de los empresarios más prometedores. Sin embargo, en su vida personal, las cosas no fueron tan fáciles. A pesar de su estatus elevado, sus conexiones con un gran número de personas y, por supuesto, la atención de las mujeres, no lograba encontrar a la mujer con la que quisiera compartir su vida. Tuvo varios romances, algunas personas parecían demasiado materialistas, a otras les faltaba ambición o sinceridad. Intentó construir relaciones con diferentes mujeres, desde las modestas empleadas de su oficina hasta las glamurosas modelos que conocía en eventos sociales. Pero cada vez todo se reducía a que o bien no sentía una conexión profunda, o comprendía que para la chica, él era simplemente un medio para ascender socialmente. Al acercarse a los 40, John comenzó a desesperarse, pensando que el verdadero sentimiento era un lujo raro, y que él no tendría acceso a ello. Casi se resignaba a la idea de que su tiempo libre consistiría en interminables viajes de negocios, reuniones, encuentros con posibles socios, y sus noches serían solo la revisión de informes financieros.
Sin embargo, el destino tenía otros planes. Conoció a Lily. Él tenía entonces 43 años, ella apenas 18, pero parecía algo mayor de lo que su edad indicaba, y al principio, John estaba seguro de que tenía al menos 20. Se conocieron en una subasta benéfica que la empresa de John organizaba en colaboración con una fundación para niños. Lily apareció allí como modelo o simplemente como invitada. Llevaba un vestido lujoso, parecido a un atuendo de alfombra roja, y atrajo la atención de muchos hombres, incluido John. Un amigo en común los presentó, sin entrar demasiado en detalles. John, ella es Lily. Una joven, se detuvo, buscando las palabras, en fin, es una chica maravillosa. Muy interesada en la caridad. Mucho gusto, sonrió John, notando para sí mismo que Lily lo miraba de una manera especialmente atenta. Lily sabía cómo presentarse, su encantadora sonrisa, su mirada coqueta y sus cumplidos cautivaron a John al instante. Hablaron durante toda la noche. Lily le preguntaba sobre su trabajo, cómo combinaba su negocio con los proyectos sociales. Parecía realmente interesada en cómo ayudar a los niños en los orfanatos, cómo mejorar el mundo. El millonario, acostumbrado a los cálculos fríos, se sorprendió gratamente de que la chica se interesara tanto en los detalles de su actividad benéfica. En realidad, Lily era extremadamente calculadora en sus manipulaciones. Sabía cómo apretar las fibras sensibles de su interlocutor para que se abriera. Ya había escuchado sobre John antes y entendía que detrás de su sonrisa modesta se escondía una gran fortuna. Su sueño desde pequeña había sido vivir en lujo, tener acceso a cosas caras, viajes y a la alta sociedad. Y ahora se le presentaba una excelente oportunidad, un influyente empresario de mediana edad, claramente cansado de la soledad y buscando a su persona especial. Las reuniones con John se hicieron más frecuentes. Lily sabía cómo hacerse pasar por dulce y naïve, al mismo tiempo que admiraba sus logros y lo elogiaba por todo lo bueno que había hecho. Siempre destacaba que lo apoyaría en todos sus proyectos. John se sentía cómodo con ella. Tenía a su lado a una mujer joven y hermosa que mostraba un interés genuino por su vida. Al menos, eso es lo que él creía. 6 meses después de conocerse, Lily se mudó a vivir con él. Ya no se avergonzaba de insinuar que podrían casarse, pues qué sentido tenía esperar si todo era tan maravilloso. John, que extrañaba el calor y la comodidad familiar, gradualmente cedió a sus insistencias y le propuso matrimonio. Para entonces, Lily apenas había cumplido 20 años. La boda fue lujosa. Estuvieron presentes muchos empresarios conocidos, funcionarios y periodistas, pues John era una figura bastante prominente. Lily brillaba con un vestido de alta costura, y John la miraba, creyendo que finalmente había encontrado la felicidad familiar. Pero desde los primeros meses de su vida juntos comenzaron a aparecer señales alarmantes. Lily resultó ser mucho más derrochadora de lo que John había supuesto. Siempre le pedía que le comprara joyas, ropa de diseñador, muebles, quería decorar su casa de manera que todos la envidiaran. John, por supuesto, no tenía problemas en gastar dinero en comodidad, pero no le gustaba esa obsesión maníaca por el brillo y el lujo. Comenzó a sospechar que el amor de Lily por él no era tan fuerte como su amor por el dinero. Sin embargo, todavía esperaba que ella, siendo tan joven, se volviera más sensata con el tiempo. El problema se agravaba porque John comenzaba a recordar cada vez más una historia que había ocurrido 8 años atrás en una ciudad lejana. Entonces tenía 37 años. Viajó a una pequeña ciudad para firmar un contrato con las autoridades locales y empresarios. Todo marchaba bien,
el contrato ya estaba casi firmado, solo quedaban algunos trámites por resolver. Ion se alojó en un hotel cerca del hospital de la ciudad. Fue allí donde conoció a Alice. Con Alice ocurrió algo completamente diferente a lo que había experimentado con las demás mujeres. Ella no era ni modelo ni mujer de negocios. Era simplemente una chica del campo que trabajaba como limpiadora en el hospital. John necesitaba obtener información sobre la logística local de distribución de medicamentos y por casualidad entró en un pasillo donde el personal de limpieza estaba fregando el suelo. Vio a Alice y por alguna razón no pudo apartar la vista de ella. Su sonrisa, su mirada cansada pero amable, en la que se percibía una sabiduría profunda, hizo que su corazón latiera más rápido. Ion fingió que estaba buscando la dirección de la oficina del director médico. Alice, tímida, le dio indicaciones y él notó cómo sus mejillas se sonrojaban. En los días siguientes, John ideó un par de excusas para volver al hospital y cada vez se encontraba con Alice. Comenzaron a hablar. Ella le contó que era de un pueblo cercano, que su madre estaba gravemente enferma. John no sabía por qué le ofreció llevarla a casa esa noche. Así comenzó su breve relación, llena de calor genuino y comunicación sincera. Con Alice, John se sentía fácil y tranquilo. Ella no lo veía como un millonario, sino simplemente como un hombre, cansado, pero vivo. Entre ellos surgió algo cálido y real. Pasaron una noche juntos. Alice lloró esa noche, de felicidad porque un hombre de esa magnitud había puesto atención en ella, y de miedo porque temía que él se fuera y todo terminara. John la tranquilizó toda la noche, le aseguró que todo estaría bien, que él regresaría, que no la dejaría sola. Pero por la mañana, parecía como si la hubieran cambiado. Alice ya no estaba. En la almohada había una nota. Perdóname. Tengo asuntos. Tengo que irme. Tal vez nos volvamos a ver. Ion estaba en shock. Intentó buscarla, llamó por teléfono, pero no respondía. Ese mismo día le informaron que el contrato había sido firmado y que podía regresar a Washington. Se fue sin averiguar a dónde había ido Alice. En realidad, esa noche la madre de Alice falleció trágicamente. Su muerte sorprendió a Alice justo después de la noche con John. Se vio obligada a regresar de inmediato al pueblo sin explicaciones. Más tarde, cuando se celebraron los funerales, Alice intentó llamar a John. Pero su teléfono ya no respondía. Había cambiado de número y se había ido en un viaje de negocios largo. Toda esta cadena de casualidades destruyó su conexión. Después, Alice se dio cuenta de que estaba embarazada. No pudo contarle sobre esto al padre del niño. Tras el nacimiento de la niña, a la que llamó Amanda, Alice continuó viviendo en el pueblo durante un par de años, sobreviviendo con trabajos ocasionales. Pero las oportunidades allí eran pocas y quería vivir con dignidad. Así que, con el tiempo, se mudó a una pequeña ciudad cercana. Y luego, cuando Amanda creció un poco, decidió ir a Washington, siempre con la misma esperanza, encontrar rastros de John y mostrarle a él a su hija. Pero con cada nuevo fracaso, esa esperanza se desvanecía. La vida en la capital no era fácil para Alice. Su vivienda era una pequeña habitación en un departamento compartido. El salario de una limpiadora en el hospital era diminuto, casi no le alcanzaba para nada. Pero no tenía opción, Alice no tenía una gran cualificación y necesitaba alimentar a ella misma y a su hija. Para entonces, Amanda ya había comenzado la escuela. Pero, como Alice trabajaba casi sin descanso, a veces tenía que llevar a la niña al hospital con ella.
No siempre había alguien dispuesto a cuidar a la niña. Y a Alice le resultaba más tranquilo tener a Amanda cerca. La pequeña Amanda era una niña alegre, bondadosa y despierta. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto?», le preguntaba. Alice sonreía. «Soy la maga más importante aquí. Voy a limpiar las salas y todo va a mejorar un poquito. ¿Verdad?». Amanda abría los ojos de par en par. «¿De verdad?». «De verdad, de verdad», se reía Alice. «La limpieza también cura». «Entonces yo también seré una maga», decía la niña, tratando de ayudar a su mamá. A veces, Alice lloraba por las noches, cuando Amanda se quedaba dormida. Era difícil. Era difícil estar con el trapeador y los trapos en los pasillos, donde las personas groseras, los médicos arrogantes o los pacientes enfadados podían gritarte o decirte algo hiriente. Era difícil ver cómo en la sala de urgencias alguien gritaba de rabia, esperando en una fila de 1 hora. Era difícil observar cómo pasaba una camilla con un paciente y no siempre poder apartar la mirada. Pero Alice trataba de mantenerse fuerte. Por su hija. Por ese poco dinero que daban para vivir. Pero su carácter no se volvió amargo. Al contrario, se volvió aún más compasiva con los sufrimientos ajenos. Entendía a los médicos, ellos también tenían un trabajo difícil. A veces, ayudaba a repartir comida gratis en la cafetería, si faltaba alguien. La gente lo apreciaba por eso, pero le pagaban una miseria y no había perspectivas. Así seguía su vida. Sin embargo, el destino tenía un giro preparado para todos los involucrados en esta tragedia. 8 años después del viaje, John, ya casado con Lily, comenzó a notar problemas de salud. No es que no los hubiera tenido antes, pero ahora empezaron a aparecer dolores intensos en el estómago, malestar general, debilidad. Lily, al principio, fingió estar preocupada. Le insistió que fuera a un costoso médico privado recomendado por sus amigas. Sin embargo, John, siendo una persona que siempre confiaba en el escepticismo saludable, decidió ingresar en una clínica común, pero bien reputada, donde trabajaban especialistas de confianza. Los médicos, después de examinarlo, dijeron que debía someterse a un análisis detallado y a un tratamiento. John aceptó. Resultó ser el mismo hospital donde trabajaba Alice como limpiadora. Y no solo en el mismo hospital, sino en el mismo departamento en el que debía ingresar John. Sin embargo, al principio no se cruzaron. John estaba en una habitación bajo constante vigilancia médica y Alice limpiaba principalmente otras salas. Pero cuando en ese mismo pasillo por primera vez pusieron la placa que decía sala número 12. Paciente, John Carter, Alice sintió una extraña punzada en el pecho. Al leer el apellido y las iniciales familiares, se sintió incómoda. «¿Será él?», pensó, pero no se atrevió a averiguarlo. ¿Qué tal si John ya la había olvidado? Su vida había cambiado. Mientras tanto, John se encontraba peor. Aunque los análisis no mostraban razones objetivas para un empeoramiento tan rápido. El nuevo director médico, que había sido nombrado recientemente, supervisaba personalmente su caso. Este hombre, astuto y mercantilista, pronto se dio cuenta de que la cercanía a un millonario podría traer grandes beneficios. Y encontró una oferta atractiva. Lily, a la que le había cansado mucho hacer el papel de esposa amorosa y solo le interesaban el dinero de John, se puso de acuerdo con el director médico. Sabía que en caso de la muerte de su esposo podría quedarse con todos sus bienes, ya que no habían firmado un contrato prenupcial.
John pensaba que el amor no debía ser intercambiado por acuerdos legales. Lily, ansiosa por la riqueza, llegó a un acuerdo en secreto. El director médico recetaría a John medicamentos especiales bajo el nombre de costosos fármacos importados, que en realidad serían veneno, en una concentración pequeña pero suficiente. Poco a poco, la salud de su esposo se iría deteriorando, y su muerte no levantaría sospechas. Todo parecería una complicación de una enfermedad desconocida. El director médico recibiría una enorme recompensa por su colaboración y Lily ganaría su libertad y toda la herencia. Tan pronto como llegaron a un acuerdo, los eventos comenzaron a desarrollarse rápidamente. John empezó a tomar los medicamentos recetados, pero cada mañana sentía más que la vida se le escapaba. «Doctor, ¿tal vez has subestimado algo?», preguntaba a su médico cuando su salud empeoraba. «Tranquilo, John», respondía él, con una aparente simpatía. «El tratamiento está en marcha, los análisis son inestables, pero estamos haciendo todo lo que podemos. Estos medicamentos son el mejor desarrollo de Europa, hay que tener paciencia». Lily visitaba periódicamente a John en su habitación, montando escenas demostrativas. «Oh, querido, pobre mío. Necesitas más fuerzas. Pero por favor, toma la medicina». Mientras decía esto, lo miraba con una mirada fría y distante. Aunque su voz sonaba cariñosa, John sentía una falsedad en su comportamiento. Su intuición le decía que algo estaba pasando, que algo no estaba bien. Ya casi sin fuerzas, una noche sucedió algo importante. Esa noche, según su horario, Alice estaba limpiando en el pasillo y en las salas cercanas. Su hija Amanda estaba con ella. La niña estaba sentada en un banco, dibujando en su cuaderno, y de vez en cuando corría hacia su madre con preguntas. De repente, Amanda escuchó voces suaves en una de las oficinas. Al abrir un poco la puerta, reconoció al director médico y a la misma dama hermosa que solía visitar al paciente John. Amanda no sabía quiénes eran, pero la curiosidad superó el miedo y escuchó atentamente. «Bueno, ¿todo va según lo planeado?», decía la joven mujer, a quien conocemos como Lily. «Quiero que no viva más de una semana. Ya tengo todo listo». Silencio. Siseó el director médico. «¿Estás loca? Aquí podría haber gente. Y recuerda, no tengo todo bajo control aquí, pero me interesa que nadie se entere de tu querido esposo. No te preocupes, me encargaré de que todos guarden silencio». «El dinero lo decide todo», respondió nerviosa Lily. Amanda contuvo la respiración. «Esos dos están planeando hacerle algo malo a algún paciente al que llaman el esposo de Lily». La niña sintió miedo, porque su mamá le había dicho que todos los adultos deben ayudar a los enfermos, no matarlos. ¿De verdad alguien va a envenenar a una persona por dinero? Ese pensamiento sorprendió a Amanda. Recordó que su mamá había hablado de un paciente llamado John, que no se encontraba bien. Él era uno de los que Amanda había visto cuando entraba a la habitación con el trapeador, un hombre alto, pálido, con un pijama caro, que le parecía triste. Decidida a no perder ni un minuto, Amanda esperó a que Lily y el director médico se fueran, y luego, sigilosamente, se deslizó por el pasillo hasta la habitación de John. En realidad, entró por la puerta trasera para el personal, por donde a veces la dejaban pasar las enfermeras que conocía. John estaba acostado en la cama, mirando al vacío. La niña se acercó en silencio, conteniendo la respiración. «Señor», llamó Amanda en voz baja. «No debe tomar esos medicamentos. Hay algo raro en ellos».
John se levantó en la medida en que sus fuerzas lo permitieron. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué quieres decir con no debes? Amanda comenzó a llorar. Tenía mucho miedo, pero decidió ser valiente. Yo soy Amanda. Mi mamá trabaja aquí como limpiadora. Oí a una mujer, probablemente su esposa, y a un médico hablar sobre que usted va a morir. Están poniendo veneno en los medicamentos. Por favor, no los tome. Ion estaba atónito. La idea de que Lily pudiera hacer algo así le parecía monstruosa. Pero al mismo tiempo, esa información encajaba perfectamente en todo lo que había estado sintiendo. Desde hacía tiempo sospechaba que Lily no era sincera, y en las últimas semanas todo se había vuelto demasiado extraño. Amanda, susurró él. ¿Estás segura? Sí. Los escuché. Perdón por escuchar, sollozó la niña. Pero no quiero que lo maten. Mi mamá dice que todos los médicos deben salvar vidas, y este es malo. Amanda, cálmate, todo está bien. Has hecho muy bien en decírmelo. John le dio una ligera palmada en el hombro a la niña. Amanda sonrió a través de las lágrimas, echó un vistazo a los frascos de medicina y salió corriendo para que su mamá no notara su ausencia. Ion quedó solo. Dentro de él hervían la ira, el resentimiento y la decepción. Bueno, Lily, pensó. Si eso es lo que has decidido, no te lo perdonaré. El resto de la noche no pudo dormir, dándole vueltas a cómo debía actuar. A la mañana siguiente, Lily llegó, como siempre, con una sonrisa. ¿Cómo estás? ¿Has tomado los medicamentos? Ion asintió, fingiendo estar aún más debilitado. Pero ya tenía un plan astuto. Él había tomado por adelantado los medicamentos reales que le habían recetado antes de la llegada del jefe de médicos y los escondió, dejando las pastillas sustituidas con veneno en su caja. Luego, cuando Lily se sintió halagada por la propuesta de tomar café directamente en la habitación para pasar más tiempo con él, y se distrajo por un momento, él le echó el contenido peligroso en su taza. No fue todo el contenido, por supuesto, pero sí suficiente para causarle un malestar grave. Inocente, Lily dio varios sorbos. Al cabo de un minuto, su rostro se puso pálido, su mirada se volvió aturdida, su cuerpo parecía fallarle. Intentó levantarse y agarrarse de la mesa, pero no pudo, sus piernas cedieron y cayó al suelo, golpeándose la rodilla. John, no entiendo, susurró Lily, sintiendo cómo sus manos temblaban. John se levantó de la cama. Tal vez tengas problemas con los nuevos medicamentos. ¿Cómo está el café? ¿Te gusta? Dijo con un tono frío. Lily lo entendió todo, se dio cuenta de que su esposo había descubierto su juego, pero no pudo decir nada, solo gimió. Las enfermeras irrumpieron en la habitación, desatando el pánico. Llegó el médico de guardia, y pronto también el jefe de médicos, ya preocupado pero tratando de mantener la compostura. ¿Qué ha pasado aquí? John, aprovechando el momento, anunció en voz alta que él mismo no sabía. Tal vez los medicamentos prescritos tenían efectos secundarios y Lily los había tomado accidentalmente. Intenten revisar su composición. Inmediatamente comenzó el ajetreo, y John, con un gesto preciso, indicó al personal médico que debía comprobar esos medicamentos y sugirió también revisar las grabaciones de las cámaras, donde se veía cómo el jefe de médicos los había traído y cómo John los había tomado. La investigación reveló que había muchas pruebas que indicaban manipulaciones con las recetas. El médico se inquietó, tratando de sofocar el escándalo,
Pero ya era demasiado tarde, se había llamado a la policía, que fue respaldada por alguien cercano a John. Así, el jefe de médicos y Lily fueron arrestados. Se descubrió que la composición de los supuestos medicamentos contenía una baja dosis de veneno, que a largo plazo realmente podría ser mortal. Lily estuvo a punto de morir, pero los médicos le administraron un antídoto a tiempo y sobrevivió, aunque quedó bajo arresto. Cuando la sacaban del hospital con las manos esposadas, lanzó una mirada llena de odio a John y gritó que él se arrepentiría de esto. Pero era claro que le esperaba un castigo. El jefe de médicos también asumió la responsabilidad por corrupción e intento de asesinato. Se quedó en el hospital recuperándose, ya que su organismo había sufrido gravemente debido a las semanas de envenenamiento. Los médicos que no estaban involucrados en la conspiración le proporcionaron un nuevo tratamiento y gradualmente fue recuperando sus fuerzas. Un día, Amanda, la misma niña que le había salvado la vida al advertirle sobre el veneno, se acercó a él. John quería agradecerle por su valentía. «Hola, heroína», sonrió ella. «¿Cómo estás?» «Todo bien, señor». «¿Y tú?», preguntó Amanda. «Yo estoy mejor, gracias a ti. Gracias por no tener miedo de decir la verdad». La niña se sonrojó y bajó la mirada, luego de repente preguntó. «¿Y ahora no vas a morir?» «No, creo que no moriré. Los médicos dijeron que me voy a recuperar», le aseguró John y, bromeando, añadió. «Espero que me dejen comer helado, porque no es divertido vivir solo de sopas». Amanda soltó una risita. «Helado. Eso está bien, a mí también me gusta». «Genial. Entonces, en cuanto me den de alta, lo comemos juntos. Por cierto, ¿y tu mamá? Me gustaría conocerla, agradecerle». «¿Ella trabaja aquí?» Sí, mi mamá es limpiadora». «Se llama Alice», dijo Amanda. John dio un respingo, como si algo lo hubiera golpeado en el corazón. ¿Era esa Alice la misma o solo una coincidencia? Y aún así, el nombre Alice, las limpiadoras del hospital. Los recuerdos lo invadieron. No le dijo nada a la niña sobre sus pensamientos, pero le pidió. ¿Podrías llamarla alguna vez para que venga a verme, si no le molesta? Quiero agradecerle. Claro, exclamó Amanda. Mi mamá vendrá después, cuando termine su turno. Toda esa escena dejó a John en una expectante inquietud. No podía quedarse quieto, pensando en aquella ciudad de hace 8 años, aquella noche corta cuando se sintió verdaderamente vivo. Alice había desaparecido entonces, dejándolo en confusión. Y ahora, después de tantos años, todo parecía encajar. Así que hay una limpiadora llamada Alice y tiene una hija, Amanda, de 7 años. Dios mío, ¿es posible que sea mi hija?, pensó John. Los números y los hechos coincidían. No sabía cómo reaccionar, temía creerlo, pero todo apuntaba a eso. Por la tarde, Alice entró tímidamente en la habitación. Temblaba, como si tuviera fiebre. John estaba acostado en la cama, pero ya se veía mejor. Sus mejillas estaban un poco sonrosadas, su mirada más clara. Cuando vio a Alice, su corazón se detuvo. No había cambiado mucho en estos 8 años, salvo algunas arrugas adicionales alrededor de los ojos y esa fatiga que se forma por el trabajo constante y los problemas de la vida. Alice lo miraba como si no creyera lo que veía. Él tampoco podía decir palabra. Pasaron varios segundos de silencio. Luego, Alice rompió a llorar. «John», susurró, tragando saliva,
¿es cierto? ¿Tú eres John? Alice, respondió él, su voz temblaba. No lo sabía. Parece que todo este tiempo hemos estado tan cerca. Se miraron largo rato, intentando entender qué decir ahora. Finalmente, Alice se sentó en una silla junto a su cama. John, con cuidado, le tomó la mano. Alice, dime, ¿Amanda es mi hija? Exhaló él. Alice asintió, tratando de no llorar. Sí, es tuya. Supe que estaba embarazada después de aquella noche, cuando me fui. Me dijeron que mi madre había muerto. No pude despedirme de ti, y cuando regresé, ya no estabas. Cambiaste de número, escribí, busqué, pero nadie sabía a dónde habías ido. John apretó más fuerte su mano. Perdóname, realmente no esperaba que todo terminara así. Entonces, mi socio insistió en un viaje de negocios urgente a Europa. Me fui, y todo se descontroló. Me dijeron que debía revisar el contrato, encontrar un trabajo mejor. Pero solo pude conseguir trabajo como limpiadora. John sintió cómo se encendía en su pecho un sentimiento de culpa y una enorme ternura. Sabía que Alice había sufrido mucho, y él ni siquiera sospechaba que tenía una hija biológica. Por otro lado, también sentía una cálida sensación de felicidad. Al final había encontrado no solo a la mujer que pensaba que había perdido, sino también a la pequeña que le había salvado la vida sin saber que él era su padre. Voy a ayudarte, a ti y a Amanda, dijo con firmeza. Después de todo, somos una familia, aunque hayamos llegado tarde a este encuentro, 8 años tarde. Alice sollozó y sonrió débilmente. En ese momento, Amanda asomó la cabeza por la puerta, mirando si podía entrar. Al ver que su madre y aquel hombre se tomaban de las manos, la niña se quedó quieta, sin saber cómo reaccionar. John la invitó a acercarse y la sentó al borde de la cama. Amanda, ¿recuerdas que te dije que te invitaría a un helado cuando pudiera caminar y estuviera bien? Pues quiero hacerlo, y no solo eso. Quiero ser tu amigo. Y además, vaciló él. ¿Cómo decirle a la niña que era su padre? Lanzó una mirada interrogante a Alice, quien asintió. Y no solo un amigo, sino también tu papá, si tú quieres. Amanda, al parecer, no entendió de inmediato, pero luego asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de alegría. Mamá decía que papá era una buena persona, solo que no pudimos estar juntos. Siempre soñé con que algún día él aparecería. John apenas pudo contener sus emociones al abrazar a la niña y a Alice. Por un momento, se olvidaron de que estaban en una habitación de hospital. El mundo que los rodeaba parecía desvanecerse, dejando solo a esta nueva familia unida. Por supuesto, tenían muchas preguntas y problemas por delante. Alice tenía que reorganizar su vida, John debía formalizar el divorcio con Lily, quien ahora estaba bajo investigación. Era necesario recuperar la salud deteriorada por el veneno. Pero lo más importante era que estaban juntos. La siguiente semana, John, sintiendo un aumento de energía, comenzó a ocuparse de todos los trámites legales, trasladó a Alice y a Amanda a su amplio departamento. Alice, un poco avergonzada, primero se negó, diciendo que estaba acostumbrada a vivir en un lugar modesto, pero John insistió. Al fin y al cabo, somos una familia. Tengo que cuidar de ustedes, y tú puedes relajarte y hacer algo que siempre has soñado. No quiero que tengas que volver a limpiar pasillos si eso no te hace feliz. Alice confesó que en su juventud había querido estudiar para ser chef pastelera, le encantaba hornear pasteles y tartas.
John le pidió que no lo pensara más y que fuera a clases, él financiaría su formación. Amanda comenzó a asistir a una buena escuela cerca de su casa, se acostumbró rápidamente a las nuevas circunstancias, aunque a veces miraba con curiosidad los autos lujosos en el estacionamiento y las tiendas caras en la zona. Ion era más feliz que nunca. Pasaba tiempo con su hija, la llevaba a diferentes programas de entretenimiento, al zoológico, al parque de atracciones. Amanda disfrutaba mucho de la vida en la ciudad, una vida que hasta entonces solo conocía de lejos. Alice observaba cómo John mejoraba su relación con Amanda y sentía alegría y alivio. Su hija finalmente tenía un padre. Y lo más importante, Alice ya no tenía que esconderse ni ser modesta. Ahora veía ante ella a un hombre de verdad, que aún la amaba, a pesar de los 8 años de separación. Por supuesto, John seguía teniendo asuntos de negocio que atender. Tenía que mantener bajo control los aspectos legales. El caso con Lily y el envenenamiento atrajo la atención de los medios. Los periodistas buscaban sensaciones y se deleitaban con los detalles, pero John intentó minimizar la publicidad, utilizando sus conexiones y esforzándose por no convertir la tragedia en un espectáculo. Lily y el jefe de médicos fueron llevados ante la justicia. El tribunal los declaró culpables de intento de asesinato con agravantes al haber sucedido dentro de un centro médico. Al jefe de médicos se le retiró el derecho a ejercer la medicina y Lily fue condenada a varios años de prisión. Su lujosa vida se desplomó de un día para otro. En una de las últimas conversaciones antes del juicio, Lily intentó justificar su comportamiento ante John. Tú eres el culpable. Nunca me prestaste la atención que merecía. Yo quería que invirtieras en mí. Como tu esposa, merecía una vida de lujo. John solo negó con la cabeza. Yo buscaba amor, no un parásito doméstico. Lástima que no lo entendieras. Pero ahora ya es tarde. Desde el punto de vista legal, el matrimonio fue anulado y John finalmente sintió un alivio. Ya no había más manipulaciones, ni falsedades, estaba libre. Lo más bonito de todo es que esa libertad vino acompañada de la oportunidad de ser padre para Amanda y de revivir el amor por Alice. La vida siguió su curso. En cuanto a los cursos de cocina, John observaba con orgullo los primeros logros de Alice. Amanda iba a la escuela y se alegraba. La niña, que había recuperado a su padre, bromeaba de vez en cuando. Papá, ¿cuándo vamos a regresar al hospital para que tú ya no estés allí? Y yo ayudaré a mamá a limpiar. No, no. Reía John. Ya basta de hospitales. Que ahora solo vayan ahí los que realmente necesiten tratamiento. Tú mejor sigue aprendiendo a hacer cosas deliciosas. Lo haré. Respondió Amanda alegremente. Ion, habiéndose recuperado físicamente de su malestar, volvió a entrar en la rutina de los negocios, pero ya sin el fanatismo de antes. Comenzó a rechazar con más frecuencia las inevitables reuniones nocturnas, tratando de pasar las noches en casa, donde los tres se sentaban a cenar y conversaban. Amanda incluso pedía permiso para hacer pequeñas compras. Él la tranquilizaba suavemente. No tienes que preguntarme por cada centavo. Compra lo que necesites. Desde hace tiempo puedo permitirnos vivir sin restricciones. Alice aún se adaptaba a la sensación de tener a su lado a un hombre amoroso y confiable. Recordaba la vida en el campo, los años de vagabundeo, cuando criaba sola a su hija, y, como si no pudiera creer en su suerte, a veces se despertaba en medio de la noche y se levantaba para ver si John estaba durmiendo en la habitación contigua. Veía que él estaba allí, y sonreía,
volviendo a dormirse, como si se acomodara en una calma largamente esperada. El tiempo pasaba, pero algunas cicatrices internas de John y Alice no sanaban tan rápido. John había sufrido la traición de su esposa, Alice había experimentado el sentimiento de abandono y miedo. Pero cada mañana compartida fortalecía su vínculo. Poco a poco dejaron de temer las conversaciones sinceras. Una tarde, cuando Amanda ya dormía, estaban sentados en el balcón bajo una manta, bebiendo té caliente. Abajo, la ciudad brillaba con las luces de la noche. Alice, siempre pienso en cómo habría sido nuestra vida si no nos hubiéramos separado entonces, preguntó John en voz baja. Yo también me lo pregunto a menudo, suspiró ella. Pero tal vez todo ocurrió como debía. No habríamos sabido cuán fuertes somos y cómo sabemos luchar. Quizás no me habría mudado a Washington, no habría trabajado como limpiadora, no habría criado a Amanda en esas condiciones que la fortalecieron. Tal vez, asintió él. Aún así, me alegra que ahora estemos juntos. Se tomaron de las manos, superando su reserva. Para Alice, fue un beso tierno y delicado, sin pasión empalagosa, pero con la profundidad que él había soñado durante muchos años. Al día siguiente, John propuso a Alice mudarse con Amanda a su villa en las afueras, donde el aire era más puro que en los barrios de la ciudad, y allí Amanda podría correr por el jardín, pasear con el perro. Alice pensó que, si querían, podrían ir a la ciudad de vez en cuando, pero valía la pena intentarlo. Así, poco a poco, fueron organizando su vida. Amanda tuvo su propia habitación, en la que los pósteres de personajes de dibujos animados convivían con estanterías llenas de libros. Alice creó un rincón para hornear, donde guardaba moldes, recetas y experimentos con glaseado. John comenzó a invitar a sus amigos cercanos a la casa, les mostraba a su hija y decía con orgullo: «Mi niña». Con la intoxicación, el tema de Lily y el jefe de médicos surgía cada vez menos. Un día, cuando los trámites judiciales fueron completados, John recibió la notificación de que la sentencia había entrado en vigor. Lily podría haber apelado, pero probablemente no habría servido de nada. Él no sentía odio hacia ella, solo una ligera amargura, creyendo que cada quien elige su camino. Algunos siguen el camino de la honestidad y encuentran la felicidad, otros prefieren la astucia y la avaricia, y al final pagan por ello. Poco a poco, John se recuperó por completo, y ahora su salud estaba incluso mejor que antes de la enfermedad. Cuidaba su alimentación, se dedicaba a nadar en la piscina, y trataba de no sobrecargarse de trabajo. Amanda se alegraba de poder salir con él los fines de semana. «Papá, ¿vamos al parque acuático? Papá, vamos a montarnos en la rueda de la fortuna». Él se reía. «Claro, nos montaremos. Y también en los pequeños aviones, si no te da miedo». Amanda levantó las cejas, aceptando el desafío. «Nunca me dará miedo. Soy tu hija. Somos valientes». Alice, a veces, al ver sus juegos infantiles, sentía como las lágrimas de alegría se acercaban. Ella había perdido esos primeros 7 años de Amanda en los que no pudo compartir con su padre, pero el destino les había dado la oportunidad de recuperar todo eso ahora. Un día, John dijo que quería formalizar legalmente el reconocimiento de la paternidad. Para él, eso era importante no solo desde el punto de vista emocional, sino también legal. Alice no se opuso, entendía que era lo mejor para Amanda, quien oficialmente se convertiría en su heredera. Le explicaron a Amanda que solo tendrían que ir a una institución especial donde papá firmaría que ella era su hija. La niña, al principio, se sorprendió.
¿Y todos los papás firman esas cosas? Pacientemente le explicaron que normalmente los niños se registran con su padre desde el nacimiento, pero su caso era especial. Amanda simplemente se encogió de hombros con una sonrisa. Está bien, que papá firme, si hace falta. Después del procedimiento, John propuso celebrar con una pequeña fiesta familiar en su casa de campo. Invitó a algunos amigos y conocidos cercanos. Alice preparó su famoso pastel con velas y la inscripción, "Volvimos a estar juntos". Los invitados, al ver las caras felices de los tres, comprendieron que en la vida realmente existen historias similares a las de una película romántica, donde el amor pasa por las pruebas más inesperadas, pero al final triunfa. Algunos amigos bromeaban amablemente. John, ten cuidado, no vaya a ser que tu hija sea más talentosa que tú y termine construyendo un imperio más grande. Estaré encantado. He invertido en su futuro. Que me supere. Alice, acostumbrada a la modestia, trataba de mantenerse al margen cuando las conversaciones giraban en torno a grandes sumas de dinero y planes, pero John la involucraba en todo momento. ¿Y tú, no te gustaría abrir tu propia pastelería si surge la oportunidad? Se sintió un poco avergonzada. Tal vez cuando tenga más experiencia, ahora todavía no sé mucho. No te preocupes, aprenderás, la tranquilizó John. Con el tiempo haremos un taller para ti, donde harás los pasteles más deliciosos. Y yo tendré una estantería personal para los bizcochos de prueba. Añadió Amanda, y todos se rieron. Así, su vida cotidiana fue tomando forma poco a poco. John había soñado tanto, no con una eufórica fantasía, sino con el calor humano real, la resolución conjunta de los problemas domésticos, los viajes de verano a la casa de campo, la preparación de comidas, la discusión de planes a futuro. Algunas noches, John y Alice se sentaban a ver viejas fotos, contándole a Amanda diversas historias de su juventud. Aunque había momentos del pasado difícil que preferían no tocar, Amanda, sintiéndose amada y necesaria, seguía viviendo rodeada de cuidados. La familia entera iba a ese hospital donde Alice continuó trabajando un tiempo, aunque ya más por sentido del deber, cerrando asuntos pendientes. Ahora, con el apoyo de John, pensaba dejar su trabajo como limpiadora y dedicarse por completo a una nueva carrera. Aún así, no ignoraban el hospital, allí quedaban muchas personas buenas, médicos que realmente ayudaron a John a recuperarse y enfermeras que eran amigas de Alice. Ellos y Amanda llevaban pasteles o pequeños regalos, con el deseo de apoyar el ánimo del personal. Siempre los recibían cálidamente, aunque con algo de sorpresa. ¿Quién hubiera pensado que esa modesta limpiadora sería la amante de John? Sin embargo, quienes conocían mejor a Alice decían, ella se merecía ese amor, es una persona muy buena, amable y humilde. Finalmente, se resolvió el asunto de la intoxicación, la investigación terminó, y Lily y el jefe de médicos fueron encarcelados. Todo el papeleo legal fue realizado, y John pudo respirar tranquilo, sabiendo que ese difícil episodio quedaba atrás. Ya no quería pensar en Lily, solo deseaba que aprendiera la lección de lo ocurrido. No se sabía cómo le iría en la vida después de su liberación, pero eso ya no tenía nada que ver con él. Alice y Amanda se habían convertido en el sentido de su vida. Amigos y familiares, al ver a esa familia, notaron un cambio notable. Algunos decían que John se había vuelto más suave, otros veían en eso señales de confianza, algo que le había faltado antes. Por las noches, cuando estaban los tres en casa, todo se volvía especialmente acogedor. Amanda adoraba organizar lo que ella llamaba mini espectáculos.
Preparaba escenas de sus cuentos favoritos y los padres jugaban roles con ella. John disfrazado de personaje de dibujos animados y Alice con un gorro azul, era una imagen que hacía reír a la niña. Luego se sentaban a la mesa y Alice confesaba: «Todavía estoy aprendiendo. Así que si el pastel se quema, no se enojen». John se reía. «Ahora voy a escribir una nueva tendencia gastronómica de la señora Alice». Ja ja. Amanda reaccionaba con entusiasmo. «Y yo seré la primera clienta si mamá abre una pastelería». Por cierto, su apellido seguía siendo Petrov, ya que ella y John no se habían casado oficialmente. Pero una noche, John hizo algo que tal vez debía haber hecho muchos años atrás. Sacó un anillo de un cajón, no muy llamativo, pero elegante, con un pequeño diamante, y se arrodilló frente a Alice. «Alice, he perdido 8 años de nuestra vida, no te protegí, no cuidé de ti ni de nuestra hija. Pero ahora quiero corregir todo eso. Cásate conmigo, oficialmente, honestamente, sin engaños. Te amo». Alice se quedó desconcertada, las lágrimas asomaron a sus ojos, pero en ese momento Amanda, que estaba cerca, gritó alegremente: «¡Guau, mamá, di que sí!». Alice sonrió y asintió. «Sí, John, acepto». Así ocurrió la segunda boda de John, pero esta vez fue tranquila, no ostentosa. No se parecía en nada a la pomposa ceremonia con Lily. Todo fue sencillo, en el círculo de los amigos más cercanos, sin cientos de invitados. Alice llevaba un vestido simple color marfil, con una corona ligera en el cabello. Amanda estaba en un pequeño vestido rosa, entregando los anillos a sus padres y sonriendo. Durante el intercambio de votos, John dijo: «Te prometo que siempre estaré a tu lado para apoyar a nuestra familia. Alice, tú me diste una hija. Me diste el amor con el que siempre soñé. Y ahora entiendo que el verdadero tesoro no es el dinero, sino ustedes, mis amadas». Alice lloraba, y luego dijo en voz baja: «Prometo cuidar nuestra felicidad y proteger nuestra familia. Gracias por todo lo que nos has dado». Después de la ceremonia íntima, todos se dirigieron a su casa de campo, donde se celebró un almuerzo festivo. Los amigos y conocidos veían que la pareja de recién casados brillaba de felicidad, mientras Amanda correteaba alrededor, sintiéndose como una parte importante de la fiesta. «Mira qué maravilla». Ella salvó a su padre de la muerte, ni siquiera sabiendo que él era su padre. «Esto se puede hacer una película», dijeron otros, asintiendo aprobatoriamente. «Sí, una verdadera melodrama con final feliz», añadieron. Pasaron unos meses más, y la vida entró en un ritmo estable. Alice a menudo consentía a la familia con nuevos platos, pensando en cómo lanzar su pequeño negocio de repostería. John la ayudaba activamente, buscando un lugar para la futura pastelería o al menos un café. Mientras tanto, Amanda aprobó sus exámenes escolares con excelentes calificaciones, sorprendiendo a ambos padres. Un día, cuando John regresaba de una reunión de negocios, su teléfono sonó en el coche. Al otro lado de la línea estaba el abogado, quien le informó que el caso contra los antiguos enemigos ya se había cerrado, la sentencia se estaba cumpliendo y había pocas posibilidades de apelación. John sintió una leve opresión en el pecho al recordar el pasado, pero solo por un segundo. Luego miró la foto de Amanda que estaba en el tablero del coche y sonrió. Lo peor ya había quedado atrás. Cuando llegó a casa, le esperaba una cena festiva. Amanda lo recibía estirando los brazos, él se quitó el saco y abrazó a su hija, luego le dio un ramo de flores silvestres a su esposa.
Sabía que a Alice no le gustaban los ramos súper caros, sino las flores silvestres o de jardín, que le recordaban a su tierra natal. Ella sonrió con ternura. Gracias, son hermosas. Entonces, mi reina de la cocina, ¿qué nos vas a sorprender hoy? ¿Una cazuela con queso y setas? ¿Y de postre, tarta de queso? Vaya, qué fiesta, exclamó John, guiñando un ojo con astucia. A mí me parece poco. Querré repetir 2 veces, añadió Amanda en tono juguetón. Sí, Amanda y yo queremos 3 veces, respondió Alice, y todos se rieron juntos. Durante la cena, la conversación fluía con naturalidad. Amanda contaba sobre las clases en la escuela, sobre cómo habían hecho manualidades para un concurso. Alice compartía sus planes para tomar cursos de cocina y John decía que pensaba empezar a traspasar parte de los asuntos a los jóvenes gerentes para poder dedicar más tiempo a la familia, a los viajes, y tal vez ir todos juntos al mar. Nunca he estado en el mar, confesó Alice. Pues yo ni siquiera salía de la ciudad, solo a Washington, añadió. Entonces vamos, exclamó John. Amanda, ¿te vas a bañar? Sí, y voy a montar delfines, respondió ella. Bueno, eso sí es un capricho caro, pero podemos discutirlo, dijo John, guiñando un ojo. Así que, entre sueños de mar en verano, posibles viajes al extranjero y nuevos descubrimientos en sus vidas, pasó la velada. El fin de semana, la familia fue al bosque a recolectar setas, ya que John recordaba que Alice le había contado cómo, de pequeña, siempre iba al bosque con su madre a recoger setas. Era genial compartir ese placer juntos, sin preocuparse por los problemas financieros o el miedo al futuro. Amanda correteaba emocionada entre los pinos, mientras John y Alice caminaban tranquilamente, llevando las cestas. Ese hongo es perfecto para ti, Alice. Se rió John, señalando un bonito hongo. Siempre serás mía. De lo que iban a hacer con las setas, Amanda inventaba recetas a raudales. John, un poco cansado de tanto caminar, se apoyó en un árbol y de repente pensó. Esta es la simple alegría por la que valió la pena vivir. Podría haber muerto en el hospital si no hubiera sido por mi hija. Podría haber pasado toda mi vida engañado con Lily, pero el destino fue benevolente. Y aquí estoy, en el bosque, con las personas más queridas. Con esos pensamientos, alcanzó a Alice, la abrazó por los hombros. Alice entendió todo sin palabras, se dio vuelta y lo besó. Amanda, al ver esto, con falsa indignación dijo. ¡Ay! Otra vez abrazándose. Basta ya, vamos a casa, tengo hambre. Y todos se rieron de nuevo. Al regresar al coche, una de las amigas de Alice, la misma enfermera del hospital, les llamó. Le contó que habían inspeccionado el hospital, echando a algunos empleados más involucrados en las maniobras del director. Ahora ya habían establecido el orden. ¿Te lo imaginas? Así que ahora podemos respirar más tranquilos. Compartió ella con alegría. Alice sonrió. Me alegra escuchar eso. Un saludo a todos los que se quedaron allá. Volveré a verlos con pasteles. La amiga agradeció con alegría y colgó el teléfono. Cuando regresaron a casa y pusieron música suave, en la casa reinaba una atmósfera de confort y felicidad. Fuera ya se oscurecía. Las nubes se acumularon, empezó a llover, y gotas de agua corrieron por los cristales. Pero en la casa cálida reinaban la armonía y la paz. John se sentó en el sillón, se estiró, sintiendo leves pulsaciones en el costado, el eco de la reciente enfermedad,
pero ya no se preocupaba. Sabía que se recuperaría por completo, porque tenía a su lado la mejor enfermera, Alice, que lo amaba de verdad, y a su hija Amanda, que le había salvado la vida a tiempo. Por supuesto, en el futuro seguirían enfrentando dificultades y problemas, ¿quién no los tiene? Pero ahora John ya no temía a la traición ni a la soledad. Estaba convencido de que con el apoyo de su familia podría superar cualquier cosa. Y sintió una enorme gratitud hacia la niña que, una noche, arriesgándose, se coló en su habitación para advertirle sobre el envenenamiento. Porque, en realidad, fue la niña quien cambió el curso del destino, devolvió la vida al padre y trajo de vuelta el amor que lo había estado esperando durante tantos años. Un poco más tarde, Alice dio a luz a su segundo hijo. Pero esa es otra historia. Lo más importante es que John, Alice y Amanda ahora construían juntos un nuevo capítulo de su vida, un capítulo de descubrimientos compartidos y de una sólida felicidad familiar, que durante tanto tiempo tuvo que abrirse paso entre espinas y engaños. Aprendieron a valorar cada momento, se reían de las pequeñas adversidades de la vida y se ayudaban mutuamente a ser mejores. Así terminó esta historia, que comenzó con un romance corto en un pequeño pueblo, interrumpido por el dolor y el azar. Continuó con un matrimonio fallido con la interesada Lily y por la avaricia del director del hospital, pero gracias al encuentro fortuito con su propia hija, la verdad salió a la luz y el amor, que había estado esperando tanto tiempo a los héroes, finalmente los unió. Ahora, en el corazón de la capital, entre las bulliciosas calles y el flujo interminable de personas, la familia Carter encontró su tranquila y acogedora felicidad, donde siempre hay espacio para la bondad, las sonrisas y, sí, a veces para los diálogos juguetones que recuerdan que la vida es hermosa cuando se puede compartir la alegría y el dolor.